Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy. Es verdad. Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de 8:30. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Julieta, bienvenida. Feliz Navidad. Buenas noches. Feliz Navidad, Yamil. Muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todos los que nos acompañan aquí en 8:30. Recordándoles que nuestras redes están abiertas para que ustedes participen en este espacio en @830 en Twitter, @830 en Instagram y nuestra página www.830.com. Muy bien, iniciamos. El saludo, Julieta, es... Hay tradiciones muy lindas alrededor de la Navidad, o por lo menos atípicas a lo que nosotros hacemos, como por ejemplo en España, la Lotería de Navidad. Y es un tema que por estos días es muy común en la prensa internacional, especialmente en la de ese lugar del mundo. Resulta que todos los años en España se juega una lotería que cae el 22 de diciembre, o que se juega, perdón, el 22 de diciembre, y que tiene una popularidad enorme, Yamit, entre la gente. Hay unos comerciales de televisión que se pasan, la gente además juega el mismo número todos los años, o hay quienes escogen un número dependiendo de un acontecimiento histórico que haya pasado recientemente. El sorteo navideño. Exactamente, pero es una tradición muy bonita y por estos días pues se da ahí la emoción de qué número o con quién va a jugar usted la Lotería de Navidad para ver si la fortuna le cae en el 22 de diciembre de este año. Juguémoslo usted y yo, porque acá también, lo que pasa es que quizá es un poco más fuerte la costumbre en España, pero acá se juega el sorteo extraordinario de Navidad, que fue muy popular durante muchos años, todavía está. Yo entiendo que es el 25 de diciembre. Ok, un día después de... Pero existe esa cultura de la suerte navideña, ¿no? Sí, creo que la hemos ido perdiendo un poco, pero yo le propongo, usted compra y nos vamos como 70-30 más o menos. ¿Yo pago el billetico? Claro, yo voy 70 y usted 30. No, mitad y mitad. Porque yo traje la idea hoy acá. Listo, está bien. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con nuestra primera crónica de hoy, que obedece a la serie que venimos desarrollando con respecto a ciudades, lugares, rincones del país. Y esta semana, desde el día lunes, iniciamos un recorrido por el municipio de La Macarena. Esta es la tercera entrega con Jason Morris. Julieta y a mí, buenas noches. Hola. ¿Cómo Jason. están? ¿Qué tal, Jason? El tercer informe de Macarena. Este informe me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque es el informe, digamos, en el que uno encuentra la esperanza y los deseos de salir del estigma que ha tenido la Macarena a través del turismo. Gracias a Cañocristales, que es uno de sus encantos naturales, pues se ha tejido todo un, digamos, un comercio alrededor del ecoturismo de este lugar. Y eso le ha permitido a la población identificarse ya no por la guerra o por la coca, sino por su encanto natural. En los últimos 6 años, el ecoturismo se ha convertido en una alternativa de vida y en fuente de economía para el municipio de La Macarena, al sur del Meta. Uno de los atractivos más visitados es Cañocristales, conocido como el Río de los 5 Colores. Está ubicado en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, a más de 1 hora del casco urbano del municipio. Para llegar al lugar se debe cruzar el río Guayabero en bote, posteriormente se aborda un 4x4 que atraviesa una trocha sobre la llanura y finalmente caminar durante 40 minutos hasta el lugar. Cañocristales es una formación rocosa que pertenece al escudo guyanés. Se calcula que sus rocas pertenecen a la era del Precámbrico, hace 4.500 millones de años. Su tonalidad roja se da gracias a la Macarena clavijera, una planta acuática endémica de esta región. Cabe anotar que durante muchos años no hubo un control del turismo en la zona, lo que ocasionó un deterioro ambiental del lugar. Se había vuelto, en palabras castizas, el paseo de olla y el basurero del municipio de La Macarena. El Consejo Municipal, Parques Nacionales y Cor Macarena, reunidos en la ciudad de Villavicencio en el 2005, tomó la decisión de cerrar esta zona al turismo y a todo público.
A raíz del cierre se diseñó un plan de manejo especial en la zona que permitió posteriormente articular el ecoturismo responsable como una nueva fuente de ingreso. Este proceso ecoturístico nació en el año 2008, cuando el SENA decide hacer un convenio con la institución educativa Nuestra Señora de la Macarena, y así empieza a formar a los bachilleres como guías de turismo. Una alternativa de empleo frente a las escasas ofertas de estudio y de trabajo que tiene esta población. Somos 33 guías profesionales con tarjeta profesional y que pues podemos ejercer nuestra labor acá en la Macarena, gracias pues a Cañocristales y al turismo que se hace acá. Año tras año el número de turistas se ha venido incrementando, pues de las 50 personas que visitaron Cañocristales en 2008, hoy la cifra supera los 6.000 turistas, de los cuales 10% llegan del extranjero. Por esta razón también se hizo un estudio de carga que ha permitido regular el número de turistas durante la temporada de visita que inicia en el segundo semestre del año. En este momento la capacidad de carga de Cañocristales es de 162 personas por día, en 3 senderos que tenemos en el sector. Al turista se le da la charla para ubicarlo geográficamente en un contexto regional. En el área de manejo especial La Macarena, donde está inmerso el municipio de La Macarena, que sería la mínima fracción, y a Cañocristales, que sería el sitio de destino que ellos tienen. En los últimos 2 años, este plan de manejo ha permitido que 300 familias de La Macarena puedan recibir ingresos gracias a uno de sus encantos naturales. Pues el transporte aéreo, como los hoteles y restaurantes, hasta los guías, canoeros y conductores, se benefician del turismo. A través de esta fuente de economía lícita, los habitantes de La Macarena escriben un nuevo porvenir. Jason, pero entonces, en este momento, ¿quiénes son los que realmente se están beneficiando de esta explotación turística? Bueno, realmente la gente que se beneficia es la gente del casco urbano, pues que ha montado, digamos, toda una empresa en torno al tema turístico. Pero lo que se busca es que toda la región se beneficie. Jason, muchas gracias. Esta es una fusión entre culturas, sí, manifestaciones musicales muy fuertes y determinadas. Colombia, Rusia y Suecia. ¿Qué podría producirse de esta combinación? Un sonido absolutamente exitoso en el campo y en el mundo, todo el universo de la música electrónica. Estamos escuchando principalmente, porque es de su autoría, una canción de una niña que se llama Alice Stone. Ella es colombiana, tiene apenas 22 años y en este momento está situada en el mundo de los DJs como una de las representantes más fuertes que tiene nuestro país. Ella tiene varias ventajas, uno su juventud, por supuesto su talento, el trabajo que se ha hecho a nivel internacional y en este momento lidera con mucha fuerza un movimiento de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De hecho, es imagen de una campaña que se llama Women Working for Women y que busca justamente la igualdad en los derechos de los hombres y las mujeres, justamente por destacarse en un campo que ha sido pues expresamente masculino como es el de la música electrónica. Está bien, y movidita para esta época de diciembre. Ya volvemos con este sonido, los dejamos. Vamos a un corte comercial, regresamos en segundos en 8:30. Hay fenómenos en el mundo y hay fenómenos traducidos en talento desbordante y como si se instalaran en la piel de algunos tocados por la magia de Dios, se convierten en aún fenómenos mucho más expuestos a las tribunas del aplauso público. Estamos hablando de los deportistas tienen también ese brillo cuando lo logran de que la gente quiere ser como ellos, los niños quieren ser como ellos y tristemente pues no todos llegan al lugar, ¿no? Y hablo de fenómenos porque la siguiente historia se narra así. Le decían "Oh fenómeno", el fenomenal Ronaldo. Aquí está con Alejandro Mazuera. Buenas noches. Hola, Ale. ¿Qué va, Alejo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, vamos a hablar de un delantero excepcional. Creo que ambos tuvieron el gusto de verlo jugar.
Ronaldo Nazario da Lima, el primero de los Ronaldos, ¿no? Es un nombre de talentosos este Ronaldo. Y un hombre que nace, es carioca, nace en Río de Janeiro, pero no puede debutar en los equipos cariocas porque el Flamengo tenía algún interés en él, pero para llegar hasta el entreno debía coger 4 buses desde su lugar y no le daba el dinero. Entonces por eso es que su carrera empieza profesionalmente en el Cruzeiro de Belo Horizonte. Después el dinero le dio para todo. Le dio para todo, sí. Vai vendo, sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Ronaldo Luis Nazario de Lima fue un delantero rápido que maravilló al mundo con su regate y potencia. Debutó profesionalmente en el Cruzeiro de Belo Horizonte, equipo con el que ganó un campeonato mineiro y una Copa de Brasil. Hizo parte de la selección que quedó campeona en el Mundial de Estados Unidos 94, aunque no participó en ningún juego. Ese mismo año fue fichado por el PSV Eindhoven de Holanda, donde convirtió 42 tantos en 46 partidos, saliendo goleador de la liga y ganando la Copa de Holanda. En el 96 es contratado por el Barcelona de España, gana la Supercopa, la Copa del Rey y la Recopa de Europa. Además obtuvo su primer FIFA World Player, que lo destacaba como el jugador más joven en ganar dicho premio, logro que aún conserva. En total ganó 3 distinciones como el mejor jugador del mundo. Luego llegó al Inter de Milán, donde salió campeón de la Copa UEFA. En el 98 volvió mundial y esta vez fue destacado como el mejor jugador del certamen, aunque perdió la final. Ronaldo se lesionó 2 veces de gravedad en cada una de sus rodillas. De hecho, antes del Mundial del 2002, el técnico del Inter, Héctor Cooper, le dijo al técnico de Brasil, Felipao, que no convocara a Ronaldo, pues este había perdido la motivación y no se recuperaría. Ronaldo se sobrepuso y llevó a Brasil a su 5ª Copa del Mundo. En el 2002 llegó al equipo de los Galácticos del Real Madrid, con el cual obtuvo una Copa Intercontinental, 2 ligas, 2 Supercopas y una Copa del Rey. De ahí pasó al Milán como su último equipo en Europa, para cerrar su carrera en el Corinthians de Brasil. A nivel de selección, Ronaldo es el segundo goleador histórico de la verde amarela detrás de Pelé. Participó en 4 mundiales. Con el Scratch además obtuvo 2 Copas América y una Copa Intercontinental. Toda una vida llena de triunfos del hombre que tuvo bien ganado su apodo de fenómeno. Alejandro, entiendo que su participación en Francia 98 fue muy polémica. Sí, sobre todo en la final, porque había desarrollado un buen torneo hasta la fase final. En la final, el día anterior había tenido convulsiones y fiebre, no lo iban a alinear y por ahí dicen que el patrocinador Nike, la firma, presionó a la Federación Brasileña para que lo alinearan en el 11 titular. ¿Y cómo fue el resultado de ese partido o su, digamos, su manera de Perdió jugar? Brasil, ganó Francia 3-0, que fue la consagración de Zinedine Zidane. Gracias, Alejandro. Yamit, Bogotá se viste de Navidad, y no solo Bogotá, sino todo el país, pero hay diferentes rincones que cuentan historias sobre la Navidad. Llega uno y se encuentra de pronto una fábrica de juguetes, en otro lugar se encuentra una estación de tren de Navidad, el otro se encuentra la casa de Papá Noel, y decidí hacer un recorrido por las historias que cuentan algunos lugares en Bogotá sobre la Navidad. Inspirados en personajes, aventuras y la historia de la Navidad, los centros comerciales de Colombia se visten para recibir a miles de compradores, familias y curiosos. Visitar estos lugares y sus temáticas se ha convertido en algo tan común como los alumbrados públicos en las calles. Tenemos al Papá Noel que ha ido de pronto por el mundo a entregar los regalos, ha llegado cansado a este espacio, se echó a dormir, los renos están cansados y empieza a soñar en un mundo mágico, en lo que él quisiera ver para los niños. Básicamente esa es la esencia del tema. Un obligado descanso de Papá Noel en medio de su travesía por el mundo es la inspiración del cuento. En medio de su sueño pasan un sinfín de cosas que le dan vida a diferentes escenarios que vemos diseñados especialmente para niños, aunque cada vez sea más difícil bajar a los adultos de ellos. Tenemos que pensar en el desarrollo de estos elementos en función de la seguridad de ellos.
Es muy difícil cubrir todas las necesidades o las situaciones de los niños, pero tratamos de protegerlos al 100%. Que los niños encuentren en cada uno de estos espacios una experiencia nueva, una experiencia que les brinde alegría y que los ponga a soñar. La elaboración de los animales y los juguetes toma más trabajo del que creemos. Todo el desarrollo lleva mucho tiempo, desde el momento de concebir la idea hasta desarrollarla, hacerla real. Entonces nosotros prácticamente estamos iniciando con un año de anticipación, esbozando ya lo que vendría a ser la temporada siguiente. Los días de lluvia dejan de ser un obstáculo para vivir el espíritu navideño, pues dentro de cada uno de esos lugares los espera una aventura diferente y, ¿por qué no?, un par de compras. Está bien, muy bonito, la época es bonita y que el país completo se vista de Navidad y de paz en esta época de paz. Así es. Bueno, Medellín es una de las ciudades que mejor aborda la Navidad, sus ciudadanos, las políticas del gobierno local, del gobierno departamental, hacen que Antioquia y Medellín casi que se vuelva un homenaje a la Navidad y eso lo rescatamos y lo celebramos desde acá. Y a propósito de Medellín, la imagen que a continuación van a ver es la creación de una artista paisa, ella se llama Livia Posada. El título de esta obra es Evidencia Clínica 2. La técnica es Intervención y Acción en el Museo de Antioquia. El año de la elaboración de la misma, 2007. Encuentran mucha más información sobre ella en el Museo de Antioquia. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final del cocodrilo. Astronauta soy en órbita. Hombre, la forma de hablar cotidiana, Julieta, también depara las costumbres de los pueblos, lo que hemos vivido. Y muchas veces uno se empieza a relacionar con terminologías de sucesos dolorosos. Vamos a hacer una referencia, por ejemplo, a la guerra. La guerra y la violencia involucran términos tristes. O generan un lenguaje propio. Claro, exactamente, un lenguaje aún más difícil. Por eso muchas veces reflexionamos desde acá de cuando aparecen estos concursos donde nominalmente le dicen la guerra de participantes o ese tipo de confrontaciones es como adoptar un lenguaje que usted bien cita de la violencia y volverlo cotidiano. ¿Hasta dónde es peligroso? ¿Hasta dónde hay que tener cuidado con eso? Y hasta dónde también las casas especializadas en entender el manejo del idioma y del lenguaje pueden referirse al respecto. Gloria Pinilla con la historia. Hola. Hola, Pini. Julieta, Yamir, buenas noches. ¿Cómo ¿Todo bien? Todo bien. Pues así como lo estabas diciendo, las palabras también son las cosas. Y el lenguaje, la relación entre el lenguaje, cultura y sociedad, pues es más que evidente en una cultura como la nuestra que llevamos algo más de 60 años padeciendo, digamos, los horrores y las tristezas de un conflicto y de una guerra. Pues el Instituto Caricuervo lleva 3 años investigando esa relación y evidenciando como cierto léxico se nos incorpora en nuestro lenguaje común y corriente. El Instituto Caricuervo lleva más de 70 años investigando desde la lingüística, entre otros campos, el comportamiento y manifestaciones del lenguaje y el uso que a diario hacemos del español. Colombia, un país en donde, aparte de que el español se mezcla con diferentes lenguas para ofrecer una variedad en la forma como nos comunicamos, también ha padecido desde hace más de 50 años periodos de violencia incrustados ya en la memoria colectiva del dolor y eternizados en un lenguaje cotidiano. Nuestra investigación reúne el léxico que surge en esa época porque la situación política y social del país genera nuevas voces, nuevos términos. Escarbando desde hace 3 años el lenguaje de una literatura de la violencia, que desde los años 50 da cuenta de la crueldad de lo acontecido en la violencia bipartidista y en la propia de estas épocas contemporáneas de guerrilla, paramilitares y narcotráfico, la investigación produce el léxico de la violencia en Colombia, que contiene más de 800 expresiones propias de un drama de horror que al nombrarlas
se hacen huésped eterno de una sociedad. Dichos como es que estoy, que mato y como del muerto, eso lo decimos como normal, pero eso es terrible. Traquetear, que se refiere a la actividad que hace un traqueto, como se llama a la persona de mando medio en este ámbito del narcotráfico. Siempre nuestro interés fue encontrar el léxico pertinente a la violencia del momento, ¿no? Muchas de las novelas se refieren a la violencia en las regiones, en Santander, en Antioquia, en el Tolima que fue tan cruda, en los llanos orientales, en el valle. Produce espanto leer las grandes novelas de la violencia colombiana como Viento Seco, de Daniel Caicedo, escrita en 1953, donde en las primeras páginas ya se ha instalado el infierno. Siervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, Chambú, de Guillermo Edmundo Chávez, Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Leer la mala hora, de Gabriel García Márquez, todas ellas donde la condición humana descendió al infierno y se eternizó en el lenguaje. Otros términos se referían también a los cortes que hacían para cercenar o para matar al enemigo. Entonces está el corte de franela. Esta etapa, la segunda del léxico de la violencia en Colombia, comprende los fenómenos de la guerrilla, el narcotráfico, el sicariato y el paramilitarismo. Y a partir de esos fenómenos se derivan muchos términos que se tomaron para el léxico. El que lleva la droga, hombre o mujer, se llama mula. El que cuida de esas mulas para que el cargamento llegue a su destino se llama arriero, ¿sí? Y cuando hay un conjunto de mulas se llama recua. El lenguaje en la narrativa literaria de los años 50 y el de las nuevas violencias surgidas en el país a partir del sicariato y conformación de grupos armados son las nuevas fuentes de este léxico nacional. Pini, estamos hablando alrededor de cuántas expresiones que componen este léxico de la guerra. Pues este léxico, que también lo han llamado ellos el léxico de la violencia, está compuesto alrededor de unas 206 expresiones y palabras que las encontraron en ese acervo, digamos, literario, que fue la literatura que sobre la violencia también se produjo desde el 40 aquí en el país. No precisamente de los 40, pero sí puede ser 1 o 2 décadas posterior. La presencia o la gran fuerza del brillo de la aparición de esta voz, una de las más representativas en la historia musical de los últimos 100 años de los Estados Unidos, o tal vez estoy exagerando porque me gusta mucho. En lo absoluto, sin duda una de las mejores voces. Todo lo que conocemos del jazz, los talentosos desde 1970 hasta acá han dicho que sus carreras están inspiradas en las del gran Nat King Cole, cantante de Alabama, y esta canción es original de los años 50, se llama Caroline, Caroline, y es una canción de Navidad que él hace, digamos, la versión más popular en el año 1962 para un muy recordado álbum de Navidad justamente que publica. Son sonidos diferentes y lo que hemos querido con Andrés es rescatar algunas de esas voces que le han cantado la Navidad en esta época, así que disfrútenlo. Con esto vamos terminando por hoy. Los esperamos mañana de vuelta aquí en 8:30. Julieta, la encargada de dejar una sonrisa en el rostro a todos los televidentes. Chao, feliz noche. Christmas bells are ringing. Mark ye well the song we sing. Gladsome tidings now we bring. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy.